Continuamos con el ciclo Lacan, Freud, Idas y Vueltas, los escritos técnicos, el concepto del análisis. Del programa Estudios Analíticos Integrales, clase 10, los umbrales del análisis. Para la clase de hoy voy a tomar el seminario 4, la clase 8, Dora y la joven homosexual, de Lacan. De Miller, Introducción al método psicoanalítico, el capítulo 2, Diagnóstico y localización subjetiva. Y de Germán García, el libro Psicoanálisis dicho de otra manera, el texto El malestar en la cultura, de infancias. Para comenzar, una cita de Lacan, que es del saber del psicoanalista, que dice así: todos saben la insistencia que pongo ante quien me pide consejos acerca de las entrevistas preliminares en análisis. Esa tiene una función para el analista. Por supuesto, esencial. No hay entrada posible en análisis sin entrevistas preliminares. Así las denomina. Están ordenadas por un tiempo lógico más que cronológico. No hay una duración a priori, sino que se trata de localizar el diagnóstico diferencial. En el caso de las neurosis y su tipo clínico, las intervenciones están dirigidas a la puesta a punto para las condiciones de entrada en análisis. La rectificación subjetiva es la condición necesaria para la puesta en acto del sujeto del inconsciente. Me parece importante extraer las consecuencias clínicas que se producen a partir de lo que Freud ubica con respecto al pedido de tratamiento por encargo y la promesa de curación. El caso de la joven homosexual, Freud allí señala esta dificultad clínica cuando vienen a traerla sus padres, y eso vale también para los niños. Freud había abordado ese punto. Lo retomo en esta clase para sacar algunas conclusiones. Situaciones como las del contratista de una obra que encarga al arquitecto una vivienda según su gusto y su necesidad no son compatibles con las condiciones del psicoanálisis. Situación que se presenta cuando los padres demandan que se cure a su hijo, que es neurótico e indócil. Por hijo sano, entienden ellos, uno que no ocasione dificultades a sus padres y no les provoque sino contento. El médico puede lograr, sí, el restablecimiento del hijo, pero tras la curación, él emprende su propio camino más decididamente. Y los padres quedan más insatisfechos que antes. En suma, no es indiferente que un individuo llegue a análisis por anhelo propio o lo haga porque otros lo llevaron. De este punto hay que extraer todo su valor acerca del lugar del niño en el ideal de los padres. Y si el niño no responde a ese ideal, se desencadena el pedido de tratamiento. El problema a plantear es si avalamos ese pedido, al menos bajo los términos que los padres proponen. La demanda es de adaptar al niño al ideal, ignorando la satisfacción que insiste en el comportamiento o el síntoma del niño. Adaptar, normativizar o negar o patologizar. La promesa de curación. Cuestión que Lacan refiere en dirección de la cura. Es un hecho que nosotros recusamos prometer la felicidad, aunque también refiere que en ocasiones la felicidad no le es prometida a quien avanza en la vía de su deseo. Por supuesto que un analista no promete, pero desde el momento que el analizante espera, hay implícitamente una promesa en el comienzo de un análisis. Punto que merece destacarse en el malestar del niño y sus padres. Germán García, de Infancias, Niños/Niñas, en el apartado Malestar en la cultura, refiere cómo el niño circula en el lugar del ideal del yo, registro simbólico, objeto A, registro real, o del narcisismo parental, registro imaginario. En esta clínica de la entrada me interesaba justamente ubicar el lugar del niño en este pedido. Y Germán nos ilumina en ese punto. Dice así: realización de algunos deseos actuales, sueños sencillos, entre comillas, que sirven para demostrar que en realidad el deseo es otra cosa. ¿Qué quiere decir escuchar a un niño/niña?
escuchar en su palabra que presta al deseo de sus padres, escuchar en sus palabras que sostiene la ley del agrado del que lo escucha, escuchar en sus síntomas la constitución de un deseo que lo disuelve en tanto infans para dividirlo como par lettre. El niño obediente, o audiere, es hablado, pero allí no hay pulsión invocante en juego. El niño obediente suele rechazar, como por casualidad, la comida. A la inversa está el niño sano, que come bien a la madre, pero se traga muy mal las palabras. Hay síntomas en el niño, hay sufrimiento y vergüenza en esos síntomas. Pero existe un sufrimiento por la vergüenza que le produce el síntoma frente a la sanción de los padres. En ese sufrimiento por vergüenza, algo se pierde para el niño, algo comienza a volver imposible su posición de soporte del narcisismo de los padres. El niño escuchado por Freud tiene un malestar singular. Esto fue abordado en Conclusiones, Ideas y Problemas en relación a las dos últimas clases a cargo de Alicia Alonso y me interesó introducirlo acá. La sexualidad infantil es el malestar singular. Poco importa que Freud haya descubierto la sexualidad infantil en general o haya escuchado el momento histórico en que los niños comenzaban a ocupar cierto lugar en la economía libidinal de la familia. Lo cierto es que lo infantil se vuelve sexual. El niño no es solo un significante, sino que funciona como objeto A. Pero además, en un momento, hasta su función de objeto A puede ser abolida, como soporte del significante falo. Puede ser tomado como soporte del significante falo. Un significante, una diferencia. Un niño comparado con otro niño y que sostiene o amenaza en esta comparación el ideal de sus padres. Malestar de los padres producidos por el sexo de los hijos. Malestar de los hijos por el lugar que ocupan en la trama libidinal de los padres. Malestar en la cultura, que se designa por super-yo, mandato del goce, agujero obsceno y feroz, de una metáfora fallida, la que da nombre al padre. Es a ese malestar de la cultura que responden los síntomas de los niños. Me parece muy importante justamente esta ruptura que hace el niño con el ideal de los padres y que Germán en este texto nos explica justamente en estos tres registros de alguna manera cómo leer ese modo de dirigirse al analista, porque seguramente esa ruptura no vuelve atrás. Entonces es el propio niño, su propia subjetividad que el analista va a recibir en el consultorio, que justamente los padres rechazan esa parte de goce o de satisfacción que porta ese niño. Retomo el seminario 4, la relación de objeto. Tenemos el caso Dora, exactamente los mismos personajes. En primer término, un padre, una hija y también una dama, la señora K. Los mismos personajes en relación al caso de la joven homosexual que vimos en la clase anterior. Se trata de una pequeña histérica que la llevan por algunos síntomas. La situación se ha hecho intolerable tras un intento de suicidio. El padre tenía a la señora K como amante, casada con el señor K. Esta pareja vive como una especie de cuarteto, con la pareja formada con el padre y la hija. La madre está ausente de esta relación. Lo chocante es que Dora le indica enseguida a Freud su reivindicación extremadamente intensa del afecto de su padre, que según ella le fue arrebatado por la relación en cuestión, la de la señora K y el padre de Dora. Le demuestra a Freud que siempre estuvo al corriente de la existencia de esa relación. Freud da un paso, el primero de la experiencia freudiana, el más decisivo por su cualidad propiamente dialéctica. Llevó a Dora hasta la siguiente pregunta. ¿Eso que la subleva usted como si de una descripción se tratara, acaso no es algo en lo que usted misma ha participado? Y en efecto, Freud pone al descubierto rápidamente
que la situación había sido sostenida de la forma más eficaz por la misma Dora. Ella se había mostrado más que complaciente con esa situación singular. En realidad había sido una pieza clave, había protegido los apartes de la pareja. La crítica al manejo de la transferencia. Sin duda, Freud se da cuenta a posteriori de que se ha fracasado es en razón de una resistencia de la paciente a admitir la relación amorosa que la une con el señor K. Algo que él le sugirió como hecho con todo el peso de su insistencia y de su autoridad. Freud llega a indicar con una nota que sin duda hubo algún error por su parte y que hubiera debido comprender que el apego homosexual era la verdadera significación de la institución de la posición primitiva de Dora, así como en su crisis. Lacan describe cómo había abordado el caso en 1951, Intervención sobre la transferencia, es el texto que fue tomado en las primeras clases por Félix Chiaramonte y que vuelvo a retomar. Y que retoma Lacan, ¿no? Dice así, y de acuerdo con la estructura de las histéricas, indicaba lo siguiente en el 51, que la histérica es alguien cuyo objeto es homosexual. La histérica aborda ese objeto homosexual por identificación con alguien del otro sexo. Sigue más lejos, dice Lacan, partiendo de la relación narcisista como fundadora del yo, moi, como matriz de la constitución de esa función imaginaria del yo. La situación de esta cuadrilla, en efecto, solo se entiende en la medida de que el yo, solo el yo de Dora, ha hecho una identificación con un personaje viril, el señor K, y que los hombres son para ella otras tantas cristalizaciones posibles sobre su yo. En otros términos, por medio del señor K, es como Dora está vinculada con la señora K. La pregunta histérica. Dora se pregunta qué es una mujer, y eso porque la señora K encarna propiamente la función femenina, porque ella es para Dora la representación de algo en la que dicha función se proyecta como pregunta. La señora K realiza lo que ella, Dora, no puede ni saber ni conocer de esta situación en la que ella consigue alojarse. Dora se sitúa entre su padre y la señora K, sin embargo, eso no basta. Dora trata de restablecer una relación triangular, no ya con el padre, sino con la señora K. Dora participa de la adoración a esta mujer y el señor K es su forma de normativizar esa posición, tratando de reintegrar en el circuito el elemento masculino, dice Lacan. La bofetada. ¿Cuándo le da la bofetada? Recuerden la escena del lago. No cuando la corteja o cuando la ama, lo cual sería intolerable para una histérica, sino que es en el momento que dice, mi mujer no es nada para mí, y así el señor K es retirado del circuito que sostenía a Dora en ese orden. Resultados. Dora no puede tolerar que solo se interese por ella, interesándose solo en ella. Si esto pasara, toda la situación se rompería. Localización subjetiva. Dora se sitúa a cada paso bajo cierto número de significantes de la cadena. Encuentra en la situación una especie de metáfora perpetua. Literalmente, la señora K es su metáfora, porque de lo que ella es, Dora no puede decir nada. Dora no sabe dónde situarse, ni dónde está, ni para qué sirve el amor. Sabe que el amor existe y haya una historización del amor en la que encuentra su propio lugar bajo la forma de una pregunta. Punto que insiste en los sueños. Si Dora se expresa como lo hace, a través de sus síntomas, es porque se pregunta qué es ser una mujer. Esos síntomas son elementos significantes, pero lo son porque por debajo corre un significado en perpetuo movimiento, que es como Dora se implica y se interesa. La neurosis de Dora
adquiere su sentido como metafórica y es así como puede resolverse. Freud quiso introducir en esa metáfora o quiso forzar el elemento real que tiende a introducirse en toda metáfora, diciéndole a Dora: ¿a usted le gusta eso precisamente? Por supuesto, con la intervención del señor K, algo tendió a normalizarse, pero ese algo permaneció en estado metafórico. Esto lo demuestra esa especie de embarazo, de fantasía de embarazo de Dora, posterior a la crisis de ruptura con el señor K. Dora ve en ello la última resonancia del vínculo que la une al señor K. Encontramos aquí la equivalencia de una especie de copulación que se traduce al orden de lo simbólico, de una forma puramente metafórica. Para Dora es una especie de tentativa de recuperar la ley de los intercambios simbólicos, con el hombre que se ha de unir o desunir. Son importantes y numerosas las observaciones que hace Lacan sobre el caso. Me interesa puntualizar dos momentos acerca de la transferencia y su manejo. Lo que Lacan señala como la pregunta histérica y su solución sintomática, que es justamente lo que Freud no percibió claramente, pues el caso fue un fracaso. Recordemos que Dora interrumpe el tratamiento y que además Freud lo publica como fragmentos de un caso de histeria. También hay que ubicar, por ejemplo, que Eric Laurent dice en la poética del caso: más vale un error de Freud que una verdad parcial. Bien, es que Dora dirigía su pregunta al falo, a través del hombre. ¿Qué es lo que el hombre puede apreciar en una mujer? ¿Qué es lo que a los ojos de un hombre confiere valor a una mujer? ¿Cómo es posible que una mujer que fundamentalmente no tiene pueda ser por su propio vacío deseada por un hombre? Justamente Freud se topa con el problema de lo femenino. Y justamente el caso que vimos en la clase pasada de la joven homosexual lo lleva al mismo atolladero. Y esas son las puntualizaciones y la conceptualización que hace Lacan en este seminario. El segundo punto de interés es lo que Lacan caracteriza como momentos de rectificación subjetiva y que para el funcionamiento del análisis es lo que posibilita la entrada. Asimismo, depende de intervenciones realizadas por el analista que tengan por efecto un cambio en la posición subjetiva. Cuando modifica su relación con la propia queja, se trata de un cambio de lugar de la enunciación del sujeto. Aquí, en este seminario, Lacan llama el primer paso del psicoanálisis, el primero de la experiencia freudiana, señalando que esto que la subleva, o sea, Dora participando en el cuarteto y negociada como objeto de dos hombres, su padre y el señor K, Freud dice: solo hay que volver los reproches a la persona que los enuncia. Cuando Dora le dice: ¿qué podría hacer usted? Modificar, pues es tal como se lo cuento. Bien, acá lo que encontramos es justamente dos mociones antagónicas. Es la presencia de la división subjetiva y un pasaje de ese lugar de víctima del deseo del padre, negociándola con el señor K, a agente, a tener una participación en esa historia, un deseo que ella desconoce, que justamente va a ser esta pregunta histérica, ¿no? A la luz del seminario 4, Lacan refiere la siguiente fórmula: el amor es un signo de cambio de discurso. Hay un texto de Rimbaud que se llama A una razón y que se escande con esa réplica que termina cada versículo: un nuevo amor. En este texto, el amor es signo, escandido como tal, de que se cambia de razón, dice Lacan. Se cambia de razón, es decir, se cambia de discurso. Esta fórmula es del capítulo 2, a Jacobson, justamente donde anuncia una distancia de la lingüística a la lingüistería y realiza un homenaje a Jacobson. Dice Lacan que de este discurso psicoanalítico hay siempre alguna emergencia con cada paso de un discurso a otro. Al aplicar estas categorías estructuradas ellas mismas solo a partir
partir del discurso psicoanalítico, hay que parar la oreja respecto a la verificación de esta verdad, de que hay emergencia del discurso analítico cada vez que se franquea el paso de un discurso a otro. No digo otra cosa cuando digo que el amor es signo de que se cambia de discurso. El caso Dora nos muestra ese cambio. Dora, justamente en el discurso histérico, en tanto le hace producir un saber al otro para mostrarle su impotencia, pero lo que interesa es que justamente la intervención de Freud, ese primer paso que señala Lacan, produce un cambio de discurso, una rectificación subjetiva. Hasta acá el punto de la clase sobre el caso Dora, y voy a pasar justamente al texto que va a hablar de la rectificación subjetiva Miller, que se llama Introducción al método psicoanalítico, y va a hablar de la estructura. Dice que hay una estructura de las entrevistas preliminares y la va a desarrollar. Voy a tomar algunos puntos. Miller señala que hay una tendencia a hablar de ética del psicoanálisis y de la técnica respecto al inicio del análisis. Y a pesar de existir esas dos vertientes, la ética y la de la técnica, no hay ningún punto técnico en el análisis que no se vincule con la cuestión ética. Y es para nuestra comodidad de exposición que distinguimos entre ética y técnica. En el análisis, entonces, las cuestiones técnicas son siempre cuestiones éticas, por una razón muy precisa, y es que nos dirigimos al sujeto, dice Miller, que él mismo no es un dato objetivo, no es la persona. Ese sujeto se constituye en la experiencia analítica. Se trata de localizar el decir del sujeto y sus variaciones. Lo que Lacan, retomando una categoría de Jacobson, llamaba enunciación, que significa la posición que aquel que enuncia toma con relación al enunciado. Punto que vimos en Dora, ¿no? En la intervención de Freud. Las entrevistas preliminares. Se trata de una consecuencia directa de cómo le damos a una estructura la bienvenida. El comienzo es aplazado. El analista se demora en iniciar el proceso del análisis hasta que esté satisfecho, en el sentido de poder autorizar la demanda de análisis y consecuentemente avalarla según razones que deben ser precisas. Cuando esas razones no están claras, no se debe avalar tal demanda. Las entrevistas pueden durar un mes, una semana o lo que sea, pero también pueden durar un año y a veces varios años en una situación preliminar, de tal forma que tendríamos ahí un preliminar permanente. Si hay entrada en análisis es porque hay consentimiento del sujeto, cuya responsabilidad, y esto es lo paradojal, es inconsciente. Y además, justamente esta responsabilidad que es inconsciente se ha verificado en las formaciones del inconsciente. Un recuerdo encubridor, un sueño. Ese es el modo que tiene de presentarse el sujeto del inconsciente. No es el consentimiento yoico, sino el efecto de la presencia de lo que Freud denomina la otra escena, el efecto sorpresa. Las entrevistas se emplean como un medio para realizar un diagnóstico preliminar. Se trata de concluir en un diagnóstico, neurosis, psicosis o perversión. Y aclara, no cabe decir que hay una cierta neurosis con algo de perversión que puede virar hacia la psicosis. No se puede pertenecer a dos estructuras. No son cosas difíciles de entender, sino cosas difíciles de precisar, dice Miller. Hay casos donde la diferenciación de la estructura es difícil. Recordemos el texto de Freud sobre la iniciación del tratamiento, donde localiza la dificultad de distinguir entre presentaciones neuróticas y parafrenia. Y ello la importancia vital del tratamiento de prueba, ¿no? Por ello la importancia vital. La hipótesis diagnóstica, si es psicosis, la cuestión más crucial es, si es una psicosis, no desencadenarla.
No se trata de trabajar o no con esos pacientes, sino de tener en claro cómo hacer una diferenciación diagnóstica. Se trata de recusar o no esa demanda y en el caso afirmativo el cuidado de no desencadenarla. Miller señala un error que es la idea de un lacaniano entre comillas, de rechazar la idea de diagnóstico. Dice que más bien se trata de estudiar la clínica, de un saber clínico y hacer con eso en la experiencia de cada análisis. Lacan, en la introducción alemana de los escritos, decía que en verdad, fundado en el discurso analítico, solo existe el tipo clínico llamado histeria, que los otros tipos clínicos que conocemos vienen de la psiquiatría y eventualmente se requiere un esfuerzo de formalización. Respecto a la decisión, seguimos con el diagnóstico y la decisión de tomar a alguien en entrevistas y producir ese pasaje. La pasión del neurótico es una justificación. El neurótico tiene la más aguda experiencia de la falta de la causa de su ser, que puede experimentar la falta de necesidad de su vida. Un paranoico sabe por qué existe, tiene una razón para existir. El paranoico tiene la certeza de movilizar la atención universal. Así, el presidente Schreber sabe que existe para transformarse en mujer y con Dios producir una nueva humanidad. Cuando alguien tiene una misión como esta, podemos decir que su existencia está justificada. En cuanto al verdadero perverso, sabe muy bien que existe para gozar, y el goce es en sí mismo una justificación de su existencia. El neurótico debe inventar una causa que defender, una causa que pueda obturar el vacío en que él mismo consiste. El peligro de un análisis verdadero consiste en aceptar que se abra de nuevo esa falta en ser. Si el sujeto no puede soportar más el orden previo de su mundo, si le hace falta una causa, y si, como decía Lacan, no hay en el sujeto un deseo decidido, es mejor no aceptar la experiencia analítica, pues la asociación libre va a disociar al sujeto de lo que se inventó como causa. Lo va a llevar a cuestionar sus valores, su razón de ser, las razones inventadas para justificar su propia existencia. La localización subjetiva es un punto que también Miller aborda justamente para desplegar la estructura de las entrevistas preliminares. Es un acto del analista, un acto ético. El analista, a través de la separación entre enunciado y enunciación, a través de la reformulación de la demanda, de la introducción del malentendido, de no comprender y de no avalar cualquier demanda, sino de producir transformaciones que permitan la entrada al análisis, dirige al paciente en esta vía precisamente al encuentro del inconsciente. Lo lleva en dirección al cuestionamiento de su deseo. El tiempo de la supuesta neutralidad viene después, pero en las entrevistas preliminares hay conducción por parte del analista. No son solamente una investigación para descubrir dónde está el sujeto, se trata de efectuar un cambio en dicha posición, como habíamos dicho. Transformar la persona que vino en un sujeto en alguien que se refiere a lo que dice, guardando cierta distancia con relación al dicho. Aceptar la asociación libre, hablar sin saber lo que dice, hablar buscando el sentido de lo que dice, o sea, a abandonar la posición de amo. Entonces, yo, el paciente, no sé lo que digo. En ese sentido, el lugar de la enunciación es el del inconsciente. Es la introducción a la falta en ser, dado que el sujeto es una falta en ser, no tiene sustancia. En el análisis no se trata de sufrimiento, a pesar de que el sujeto puede llegar en nombre de su sufrimiento. Pero desde el momento en el que se dirige al analista, su sufrimiento se transforma en queja para otro. En esto, su propia falta en ser toma forma.
El drama de la falta en ser no es un vacío tranquilo, es algo que provoca una conmoción. Al mismo tiempo, introducir a una persona en su estatuto de sujeto produce a veces un alivio inmediato. Produce una disociación, un retroceso, tanto delante del sufrimiento como delante del dicho. El sujeto sufre, pero el hecho de hablarle al analista lo hace colocarse un poco aparte, tomar distancia en relación con su sufrimiento, y eso puede producir un alivio inmediato. Una aclaración, nada menor. En la dirección de la cura y los principios de su poder, Lacan habla de rectificación de las relaciones del sujeto con lo real. Esta cita es solo una aproximación. En primer lugar, porque cuando Lacan habla de real en 1958, no lo hace con el mismo sentido que tendrá al final de su enseñanza. Aquí se define real como la realidad. Está más de acuerdo con el futuro de su enseñanza introducir al paciente en una primera localización de su posición en lo real. Y solo podemos aproximarnos a lo real a través del dicho. Lacan, en el periodo más avanzado de su enseñanza, como habíamos visto, este estatuto de real, ya no habla de rectificación subjetiva, sino de histerización del sujeto. Se puede entender una parte del matema lacaniano de la histeria, que se escribe así: sujeto dividido y una flecha que se dirige al S1, al significante amo. El histérico, con relación al dicho, toma distancia, y eso se denomina histerización del discurso. Punto que muestran algunos sujetos histéricos que toman distancia a todo de lo que han dicho, y es lo que produce el pánico histérico, la pérdida del punto de referencia. El sujeto, en tanto histérico, pone en cuestión el significante amo, a todo amo. Va a buscar al amo para demostrarle que a partir de su propia posición de falta en ser, es más potente que el propio amo. Es una firma clínica de la histeria, pues al mismo tiempo que el sujeto se coloca en situación de absoluta falta, espera algo del otro, algo que el sujeto no tiene, que en realidad tal vez tenga ese otro. Esto es emblemático de la posición histérica, dice Miller. El obsesivo, al contrario, se confunde con el significante amo y llega a análisis solamente cuando se produce cierta discrepancia con ese significante amo. Esta histeria del dispositivo no constituye aún el análisis como experiencia. Este se produce cuando el sujeto dividido se engancha al S2, al saber, produce un saber, el saber del inconsciente. Es lo que se llama entrada en análisis. En esta segunda formalización se trata justamente de un pasaje de discurso en esta dirección. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Los espero en conclusiones, ideas y problemas, y hasta la próxima.